Jamendo.com. La Constitución Política Colombiana de 1991 reconoce el artículo número 20 como el derecho fundamental a la información. La información enfocada al acceso o a la difusión de la misma. Defiende la creación de medios de comunicación y cobija el tema de la no censura. El día de hoy queremos mostrarles cómo se da el funcionamiento de la información y el Jamendo.com. cumplimiento de la ley. Si conoces el artículo número 20 de la Constitución Política Colombiana. Carajo. No, realmente, de saberlo, no. ¿Artículo qué? 20 de la Constitución Colombiana. 20. No, Juancito, me corchas porque no tengo el conocimiento. No tengo la mínima idea. Lo primero que hay que entender es el concepto mismo de derechos. Y los derechos en un sentido simple, en un sentido sencillo, pueden ser definidos como posibilidades, como facultades de acción que se le reconocen al individuo. Posibilidades como libertad de expresión, ejercer una profesión o escoger una profesión u oficio, profesar una religión, y que se le reconocen independientemente de su raza, sexo, de sus creencias, de su ideología. Ahora bien, respecto del artículo 20 se consagra, se reconoce el derecho a la libertad de expresión, pero no solo como la posibilidad que tiene el individuo de manifestar sus pensamientos, sus opiniones, sus ideas, sino inclusive a no ser perseguido por ellas. Abarca también la posibilidad no solo de recibir, sino también impartir o divulgar información sin más limitaciones que las previstas tanto en el marco constitucional como en el marco legal. El artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece un deber para los estados parte, como Colombia, de garantizar el ejercicio pleno de los derechos, y para ello le corresponde al Estado disponer las medidas necesarias. En ese sentido, en el artículo 13 de la Ley 1557 de 2015 se establece el mecanismo conocido como derecho de petición como una garantía al derecho de acceder a la información. Y en el caso de que esa información esté sometida a reserva, como los relacionados en el artículo 24, tendrá la posibilidad de hacerlo mediante el recurso de insistencia, tal como lo señala el artículo 26 de la norma precitada. Y de manera excepcional, al tratarse de un derecho fundamental, procederá subsidiariamente la acción de tutela, es decir, que para poder interponer una acción de tutela necesariamente se deberán agotar de manera principal estos dos recursos, como el derecho de petición y el recurso de insistencia. Comportan dos clases de implicaciones, una en el ámbito interno, otra en el ámbito internacional. En el ámbito interno, que eventualmente esa acción o esa omisión consistente en denegar el acceso a la información sea revisada por la Corte Constitucional en sede de tutela. Y la Corte, además de conceder el amparo a ese derecho vulnerado, compulse copias a la autoridad competente, a la autoridad pertinente, en aras de iniciar un proceso disciplinario contra el funcionario implicado. Ya en el ámbito internacional, que dicha vulneración acarree una condena de organismos internacionales al Estado por la vulneración de dicho derecho, con base en una petición o denuncia individual presentada por un nacional contra el Estado. El ejercicio de la acción disciplinaria se ejerce por la Procuraduría, por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o sus comisiones seccionales, por la Superintendencia de Notariado y Registro en cuanto a los notarios, los personeros distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno,
establecidas en todas las ramas, órganos y entidades del Estado, y también lo puede hacer el agente nominador. Se establece que durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas graves o gravísimas, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar la suspensión provisional del servidor público sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencie que la permanencia en el cargo posibilite la interferencia del autor en la falta o en el trámite de la investigación, o inclusive que permita que continúe cometiendo o que la reitere. El término de la suspensión provisional será de 3 meses, pero inclusive se puede prorrogar hasta en otro tanto. La norma establece que en caso de que la petición verse sobre la solicitud de información y la misma o no sea suministrada en el término previsto por la norma, que es en el término de 10 días, y tampoco la entidad se pronuncia al respecto, se entiende en primer lugar que se está vulnerando el derecho fundamental a hacer solicitudes respetuosas y a obtener respuestas consagradas en el artículo 23 de la Constitución. Y por lo tanto, agotado este recurso, procede la acción de tutela que puede ser interpuesta por la persona directamente afectada. De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 constitucional, sí, como quiera que establece que la información deberá ser veraz e imparcial. Además, hay que tener en cuenta que no se trata de un derecho absoluto e ilimitado, sino que encuentra límites en otros derechos como la intimidad y está sujeta a responsabilidad. Lo que acabamos de ver es un poco de lo que nos da el respaldo de la ley para no violar el derecho a la información desde todas sus aristas. Pero, y más allá de la legalidad, ¿cómo vemos esto reflejado en los medios? Veamos lo que tiene para decirnos Nixon Carranza, un periodista con experiencia en medios de comunicación. Yo creo que sí existe cierto tipo de censura, sobre todo por los intereses económicos. Los medios de comunicación pertenecen a grupos económicos, los principales, Caracol, RCN, El Tiempo, pertenecen a grupos económicos que de todas formas aplican cierta especie de censura. No siempre el periodista puede dar a conocer las noticias si éstas afectan de una u otra forma al grupo al cual representa. Afortunadamente existe internet y los medios de comunicación alternativos, los cuales al no tener una dependencia económica directa de los grandes grupos económicos, entonces pueden divulgar cierta información. Hay páginas que se encargan de investigar muy bien la información, que se encargan de divulgarla de manera exacta, precisa, y esta es una buena opción. Obviamente hay que tener en cuenta la credibilidad y la reputación del medio, no confiarse que porque está en internet es verdad. Bueno, digamos como censura no, pero sí una especie de restricción en cuanto a la divulgación de la información. Recuerdo muy bien un caso, por ejemplo, en Canal Capital, en donde habían hecho una denuncia contra la Liga de Fútbol de Bogotá. Tocó cambiar un poco la forma de comunicarlo para divulgar la información, porque la Liga de Fútbol de Bogotá tenía nexos con Canal Capital y como era un ente del distrito, había que cambiar de una u otra forma el dar a conocer esa denuncia que se estaba haciendo. Finalmente la denuncia se hizo, pero un poco maquillada. Bueno, lastimosamente el principal derecho que tenemos nosotros y que tiene todos los ciudadanos es el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, el derecho a la libre expresión, a la libre opinión, a recibir y divulgar información veraz, precisa e imparcial, y que dice que los medios de comunicación tienen una responsabilidad social y que cualquier persona es libre de fundar un medio de comunicación. Digo lastimosamente porque al haberse caído la tarjeta profesional de periodista y al ser esto ahora un oficio, entonces nos ha limitado. Sin embargo, hay asociaciones, como en el caso de la prensa deportiva, la ACOR, o el Colegio Nacional de Periodistas, en el caso de
a nivel general que defienden los derechos de los periodistas. De todas formas, existe el sigilo profesional, que uno como periodista no está obligado a divulgar sus fuentes, y pues otra serie de derechos que no están consagrados en la Constitución, pero que de todas formas respaldan el oficio del periodista. También hay otras agrupaciones, otras asociaciones que defienden el derecho al comunicador social y periodista de expresar su opinión y su información. A mí me parece que las nuevas plataformas para las comunicaciones, para acceder a la información a través de redes sociales, son muy buenas siempre y cuando estas puedan ser verificadas. Existen muchas fake news, existen mucha gente que publica cosas porque se la enviaron por una cadena de WhatsApp o porque lo vieron en un medio de comunicación o en internet y no verifican la información. Me parece que debe ser aplicado un protocolo, una viabilidad para que estas redes sociales o esta información, estas nuevas plataformas tengan una rigurosidad. Como lo dije al principio, lastimosamente los medios de comunicación pertenecen a los grandes grupos económicos, sobre todo aquí en Colombia, al Grupo Santo Domingo, al Grupo Ardila Lule y al Grupo de Luis Carlos Sarmiento. Esto hace que los medios de comunicación tengan una obligatoriedad de responder ante esos grupos económicos. Caracol no puede salir a decir cosas negativas del Grupo Santo Domingo y de las empresas que tiene que ver el Grupo Santo Domingo. Por el contrario, van a tratar de limpiar el nombre. Lo mismo el Grupo Ardila Lule en el caso de RCN y el Grupo Sarmiento Angulo en el caso de El Tiempo, que digamos son los tres medios de comunicación más grandes que hay aquí en Colombia. Lastimosamente, pues como les digo, ellos dependen pues, de esos grupos económicos y no van a ser tan claros. También hay intereses políticos porque los políticos tienen influencia en los grupos económicos o viceversa. Los grupos económicos han financiado campañas políticas. Entonces esto hace que no haya una imparcialidad a la hora de informar. Entonces esa labor informativa de la que preguntan ahí, pues lastimosamente no se ve a veces del todo clara, no tiene una responsabilidad imparcial que permita al ciudadano ser o estar bien informado. Por eso existen los medios de comunicación alternativos en donde de una u otra forma la gente pues puede encontrar allí información. También pues las redes sociales son un medio de comunicación hoy en día, pero como les dije hay que tener cuidado con lo que se consume, con lo que se cree y se consulta allí en internet, porque hay muchas cosas que se dan para fake news. La opinión de un experto de los medios. De un lado la ley, de un lado el movimiento de la información. Revisemos varios puntos claves que nos comentan los expertos. La violación de este derecho fundamental es evidente. Por un lado, la privatización obliga descaradamente a manipular la información. Y ni siquiera la ley tiene cómo luchar contra esto porque las potencias económicas en Colombia no lo permiten. Sí, vimos cómo lograr acceder a la justicia bajo la guía de una experta. Evidenciamos que eso depende de qué palo trepa el mico. Por otra parte, el llamado es urgente a la regulación de la información en las nuevas plataformas. Nuestros públicos en muchas ocasiones no saben cómo acceder a la información veraz. Ojo con las fake news, desinformación, evasión de la ley, manejo de intereses, en fin, para cumplir el derecho, el acceso a la información en Colombia, nos hace falta bastante trabajo.